Muy buenas, bienvenido, bienvenida a Artemisión, un canal en el que hablamos de arte, de ciencias de las religiones y de turismo cultural. Si te apetece puedes seguirnos en nuestras redes sociales, nos encontrarás en Instagram como Artemisión Blog, también en TikTok como artemisión.es y por supuesto puedes visitar nuestro blog especializado en arte y ciencias de las religiones titulado artemisión.es. En el episodio de hoy vamos a hablar de aquellas mujeres artistas que han sido silenciadas, marginadas u obviadas por la historia del arte. En esta sección vamos a rescatar un buen puñado de ejemplos desde el Renacimiento hasta la época del neoclasicismo. Así volveremos a ponerles nombre e imagen a sus obras para que no queden relegadas en el olvido. Para ello nos basaremos en el libro Breve Historia de las Mujeres Artistas, una excelente guía de bolsillo de la historiadora del arte Susie Hodge. Dicho lo cual, comenzamos. El Renacimiento fue un movimiento cultural iniciado a finales del siglo XIII en la literatura. Se desarrolló fundamentalmente entre los siglos XIV y XVI en Europa, teniendo como foco artístico Italia. Durante esta época se produjeron en Europa profundos cambios culturales. Todo ocurrió a raíz del descubrimiento de los nuevos continentes, la imprenta de Gutenberg, la expansión del comercio o la introducción de ideas clásicas a través de los estudiosos bizantinos que migraron tras la caída de Constantinopla a Italia. La educación de las mujeres ganó una mayor aceptación gracias al trabajo ideológico y literario de obras como El cortesano de Castiglione, de Mulieribus Claris, que se traduce como de las ilustres mujeres de Boccaccio, o los volúmenes El libro de la ciudad de las damas y El tesoro de la ciudad de las damas de Christine de Pizan. Sin embargo, no podemos decir que las mujeres tuvieran libertad para aprender y desarrollarse en el mundo del arte. A las mujeres artistas se les prohibieron actividades como el estudio de la anatomía y no había muchos talleres dispuestos a aceptarlas. Por tanto, la mayoría de mujeres artistas de esta época o bien pertenecieron a alguna orden religiosa o bien fueron familiares de artistas quienes las educaron. Entre los ejemplos más famosos de mujeres artistas del Renacimiento contamos con la presencia de Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. Aunque en el Renacimiento se consideraba poco femeninas a las mujeres que ejercían de pintoras, Sofonisba Anguissola superó cualquier tipo de limitación social. Se convirtió en una excelente retratista de Felipe II, ni más ni menos. En 1557, su padre escribió al mismísimo Miguel Ángel para mostrarle el agradecimiento que sentían por el afecto que el manierista manifestó hacia Sofonisba, quien estudió con Bernardino Campi y Bernardino Gatti y acabó convirtiéndose en dama de compañía de la reina de España. En este autorretrato, Sofonisba se presenta pintando a la Virgen María de una forma virtuosa. Anguissola nos mira directamente a nosotras, sosteniendo un pincel en la mano y el tiento con la otra, convirtiéndose de esta forma en sujeto y objeto del cuadro, en pintora y modelo a la vez. Pero la pintora va un paso más allá. Basándose en una leyenda que afirma que San Lucas pintó un retrato de la Virgen, Sofonisba sustituye simbólicamente al santo para ocupar un lugar relevante en la historia. Giorgio Vasari, considerado el primer historiador del arte, en su obra Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos de 1550, recoge una mención especial hacia Anguissola. Dice de ella: ha mostrado mayor aplicación y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestro tiempo en sus empeños por dibujar, no solo copiando excelentemente de otros, sino por ella misma, que ha creado excelentes y muy bellas pinturas. Lavinia Fontana. Lavinia Fontana creció en Boloña, una ciudad de carácter progresista cuya universidad, fundada en el 1088, permitía que las mujeres estudiaran y fomentasen su talento artístico y académico. Lavinia completó sus estudios un año antes de crear el Noli Me Tangere, y quizás se trate de la primera artista femenina que pintara desnudos. Fue muy apreciada por importantes mecenas de la época, la suya fue más bien la época tardo-renacentista, manierista o incluso un primer barroco, gracias a su maestría con el retrato y obras de temática religiosa y mitológica. En el caso del presente cuadro, que se traduce como No me toques, Lavinia rescata un tema procedente del Antiguo Testamento del Evangelio de San Juan. La escena alude a Jesús diciéndole estas palabras a María después de su crucifixión. La mujer se percató entonces de que no estaba ante un jardinero ordinario, sino ante el mismísimo Hijo de Dios. Lavinia representa a María como una mujer de la época, arrodillada ante Jesús, sosteniendo un refinado recipiente de alabastro donde se guardaría el ungüento con el que limpiaría los pies del resucitado. Cristo, por su parte, aparece apoyado en una pala, con una túnica y un sombrero de ala ancha, mientras trata de consolar a María, convenciéndola para que no anhele su ser mundano. El manierismo es un estilo artístico que surgió en torno a 1520 en Florencia y Roma y que se prolongó hasta el siglo XVI principalmente. Aunque antiguamente se consideraba que esta etapa era la decadencia del Renacimiento, hoy en día lo estudiamos como un movimiento artístico diferenciado.
Surgió como una reacción al clasicismo y naturalismo renacentista, apostando ahora por imágenes más exageradas, estilizadas y a menudo con un alargamiento que raya la deformación. El término manierismo proviene del italiano maniera, que significa manera o estilo, porque los manieristas imitaban las maneras de los grandes maestros como Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, pero superándolos y creando sus propias reglas. Algunos ejemplos de mujeres artistas del manierismo sería Lavinia Fontana, de la cual ya hemos hablado, Lucia Anguissola o Diana Scultori. Lucia Anguissola fue hermana de Sofonisba Anguissola, probablemente su mejor modelo en el género de la pintura. Como el resto de las 6 hermanas, Lucía recibió una educación esmerada por parte de su familia, especialmente volcada con la instrucción cultural de las hijas del matrimonio cremonés. Aunque no llegó a destacar tanto en vida como artista y son pocos los datos que conocemos acerca de ella, merece la pena rescatar su cuadro Pietro Mana, médico de Cremona de 1557, que es uno de los retratos que firmó con su nombre y que nos muestra su sintonía con obras lombardas del momento. En la imagen se reconoce a un caballero calvo y barbado, sentado en una silla de brazos que fija la mirada en el espectador. Sostiene en la mano izquierda la vara de Esculapio, que es el símbolo de la medicina, mientras que 2 libros a sus espaldas perfilan una ligera sensación de profundidad. Diana Scultori. Llamada erróneamente como Diana Gysi, fue una pintora y grabadora considerada la primera mujer en dedicarse oficialmente al arte del grabado. Nació en una familia dedicada al oficio, se formó con su padre y trabajó en Roma para realizar distintos encargos para la Iglesia. De su trayectoria artística se conservan aproximadamente 60 obras, y fue una de las escasas mujeres artistas que Giorgio Vasari también mencionó en sus famosas Vita. El barroco es un estilo artístico del siglo XVII y XVIII instigado en Roma que obedece principalmente a las ideas de la contrarreforma de la Iglesia Católica. El nombre procede del portugués barroco, que significa perla irregular, para describir el carácter ornamental de este movimiento. Con una mezcla de teatralidad, emoción y dramatismo, el barroco hace un uso muy especial de los contrastes lumínicos y temáticos, así como el uso del color y el desarrollo de una pintura más naturalista. Sin embargo, también coexistió con una vertiente de tipo clasicista, deudora de las ideas del Renacimiento más pleno. Entre las mujeres artistas del barroco cabe destacar a Artemisia Gentileschi, Josefa de Óbidos y Elisabetta Sirani. Artemisia, que ocupa un lugar destacado entre las mujeres artistas de la historia, será comparado con la pericia del maestro del tenebrismo por sus célebres pinturas naturalistas. En ella representa personajes femeninos muy poderosos de la talla de Judith, Betsabe o Cleopatra, que para Teresa Alario, especialista en arte, poseen rasgos indudablemente feministas. Artemisia conoció a Sofonisba Anguissola y a Anton van Dyck en Venecia, pero mantuvo una carrera itinerante entre distintas ciudades italianas: Roma, Florencia, Venecia, Nápoles, incluso Inglaterra. A pesar de que ha trascendido la historia, sobre todo por la impresionante violencia que destila su Judith decapitando a Holofernes, Artemisia no solo pintó mujeres fuertes o terribles, también la ocuparon imágenes religiosas convencionales, acomodándose a los gustos de una clientela masculina. A pesar de ello, es innegable la actitud de especial coraje, fuerza física y moral que reflejan las protagonistas de algunos de sus cuadros. Josefa fue una pintora y terrateniente nacida en Sevilla. Es una artista icónica por haber traído a España el gusto por el género del bodegón y su obra influyó notablemente en el barroco portugués. Siendo la mayor de 7 hermanos, Josefa aprendió en el taller de Francisco de Herrera el Viejo, donde también trabajaba su padre. Su trayectoria artística consta de 2 fases fundamentales, una de influencia española, con bodegones al estilo sevillano, y otra de tipo naturalista, con escenas sacras e influencias del arte oriental. Uno de sus mayores éxitos fueron los encargos que le llegaban desde Extremadura, siendo esto posible gracias a su emancipación jurídica para firmar contratos y realizar negocios sin autorización paterna, algo bastante insólito en la época. Es decir, Josefa logró cobrar ella misma sus piezas y comprarse los materiales pictóricos para elaborarlas. Una curiosidad es que esta artista trabajó en el taller de su padre hasta su muerte y firmaron de forma conjunta las obras en varias ocasiones. Eso sí, renunció a su parte de la herencia en beneficio de sus hermanas y aprovechó sus visitas a conventos para motivar a las monjas a que buscaran su autonomía económica a través de manualidades y pastelería. Elisabetta Sirani nació en el seno de una familia de artistas de Bolonia. Se formó en el estudio de su padre y más adelante fundó una academia para otras mujeres artistas. Algunos estudios apuntan a que sus habilidades artísticas llegaron a superar a las de su progenitor y hermanas menores, convirtiéndose en el principal sostén económico de su familia gracias al éxito de su taller. Trabajó de forma maestral en géneros como el retrato, la alegoría, la pintura religiosa, las escenas de género, la pintura de historia y la pintura mitológica.
El rococó es un estilo artístico surgido en París en torno a 1730. El término proviene del francés roquel, que significa pedregal, y coquille, que significa concha, para aludir a su carácter fuertemente ornamental. Se caracteriza por la sofisticación, la elegancia, los tonos pastel, el gusto por la naturaleza y las temáticas amorosas, hedonistas y ligeras. Este estilo surge como reacción a los excesos del barroco, proponiendo un arte más liviano y superficial, pero que no acaba de abandonar la teatralidad del estilo anterior. De hecho, hay quien ve al estilo rococó como la manifestación más decadente del arte barroco. Entre las mujeres artistas del rococó más famosas vamos a destacar a Rosalba Carriera y Marguerite Gerard. Aunque este estilo fuese predominantemente francés, cabe destacar la obra de la veneciana Rosalba Carriera, quien llegó a convertirse en una de las artistas con más éxito dentro del rococó. Rosalba trabajó con prestigiosos mecenas de su época, desarrollando sus proyectos por diversas ciudades europeas a pesar de moverse en el masculino mundo de la pintura rococó. Si te fijas, han pasado a los anales de la historia nombres como François Boucher, Jean-Antoine Watteau o Jean-Honoré Fragonard, pero de Rosalba Carriera no hemos oído hablar tanto. Esta artista se especializó durante su juventud en pintar miniaturas para las tapas de las cajitas de rapé, siendo posteriormente conocida por sus trabajos con pastel, una técnica que la permitiría suavizar los perfiles de las figuras y aportar toques florales a sus obras. De hecho, fue Rosalba quien promovió la moda de la pintura al pastel durante su estancia en París en 1720. La veneciana fue admitida en la Academia de San Lucas y la de Bolonia, y a lo largo de su trayectoria llegó a conocer a Jean-Étienne Lyotard y Maurice Contant de Latour. Joven con loro, de 1730, es un buen ejemplo de su trabajo con el pastel, que se divide en retratos, como es el caso, y también en alegorías. En este caso, realizó la obra sobre papel berjurado azul montado sobre cartón laminado. Marguerite Gerard fue una célebre pintora y grabadora francesa de este periodo. Ha trascendido a la historia sobre todo por sus notables escenas de género, de las cuales realizó más de 300 unidades, así como 80 retratos y algunas miniaturas. La francesa se crió en el seno de una familia acomodada, concretamente de 2 fabricantes de perfumes. Su hermana, Mary-Anne, se casó con el ya citado Fragonard, quien se convirtió en su profesor y la admitió en su taller para que colaborase con él. Vivió en el Louvre durante varios años, un periodo que le permitió aprender de las grandes obras de todos los tiempos. Sin embargo, Gerard desarrolló un interés especial por las escenas de género de la Edad de Oro holandesa y aunque se le negó la membresía a la Academia Real de Pintura y Escultura de Francia, pudo exponer ampliamente su arte y acabó siendo reconocida por el Salón tras la Revolución Francesa. Su éxito fue tan grande que la obra La Clemencia de Napoleón de 1806 fue comprada por él mismo 2 años más tarde de su realización. El neoclasicismo es un estilo que se desarrolló en Europa durante finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Surgió por la necesidad de muchos artistas de la Ilustración de regresar a los estilos clásicos de la antigüedad griega y romana. Los principios clásicos de orden y razón se adaptan a la perfección a la moderación ilustrada, contrastando con la ostentación y el hedonismo excesivo del rococó. Además, las ideas neoclásicas tuvieron la influencia de nuevos descubrimientos, como las excavaciones de Pompeya y Herculano entre 1738 y 1750, así como la publicación del libro Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura del arqueólogo e historiador del arte Winkelmann. Entre las características del arte neoclásico podemos citar la utilización de contornos, líneas y superficies difuminadas, el énfasis del patriotismo y la nobleza, la pureza, la luminosidad y exactitud plástica y el respeto por el pasado histórico. Las artistas de esta época siguieron relegadas en general del mundo de las artes, aunque un pequeño puñado pudo estudiar en la Academia Real de Pintura y Escultura francesa, con la prohibición, eso sí, de asistir a clases de dibujo. Entre las mujeres artistas del neoclasicismo cabe destacar a Angelica Kauffmann y Elisabeth Vigée-Lebrun. Estas fueron muy apreciadas por mecenas femeninas pertenecientes a la nobleza que deseaban retratos, naturalezas muertas y pinturas figurativas. Angelica Kauffmann abordó temas muy variados en su obra plástica, pero sintió una gran predilección por la pintura histórica, el género por excelencia de esta época. Era un género menor entre las mujeres artistas, ya que había que tener conocimiento de anatomía y composición figurativa, y las mujeres tenían prohibido estudiar los modelos desnudos, como hemos comentado. Kauffmann nació en Suiza, aunque desarrolló su profesión en Reino Unido. Desde pequeña fue considerada superdotada, por lo que estudió con su padre, que también era artista, y después fue admitida por la Academia Nacional de San Lucas de Roma. Allí logró convertirse en una pintora histórica de éxito a pesar de las restricciones, y fue apreciada por mecenas y artistas coetáneos. Una de sus obras más destacadas es El Juicio de París, de 1781, un óleo sobre lienzo de estilo neoclásico donde el artista representa el suceso que desencadenaría la Guerra de Troya.
En la imagen vemos al pastor Paris eligiendo a Afrodita como la diosa más bella de todas, más que Atenea y Hera, quienes aparecen a la derecha muy descontentas. Kaufman elige plasmar en este caso el momento exacto de la discordia, cuando Paris entrega a Afrodita su premio, la manzana de oro. Y es que Afrodita, diosa del amor erótico de indudable belleza, también le había sobornado ofreciéndole el amor de Helena, la mujer más bella del mundo. En la pintura, la Venus romana levanta su chal de gasa mientras su hijo Cupido se agarra a su atuendo. Al igual que la mayoría de artistas de esta época, Elisabeth Villiers-Lebrun procedía de una familia de artistas. Su padre fue retratista y profesor de la Academia de París, y durante su infancia Elisabeth pudo conocer a ilustres pintores, filósofos y escritores. Tras la muerte de su padre, con 12 años, Villiers-Lebrun siguió los consejos de algunos de los mejores artistas de París y empezó a trabajar como retratista. Contrajo matrimonio con un marchante de arte y pintor y produjo más de 30 obras de la reina María Antonieta y su familia. Con el arresto de la familia real durante la Revolución Francesa, Elisabeth huyó de Francia, siendo admitida en academias de arte de hasta 10 ciudades diferentes. Regresó a Francia a los 80 años, publicando sus memorias en 3 volúmenes. La obra en la que aparecen autorretratadas Elisabeth Villiers-Lebrun y su hija pertenece a una época en la que la artista ya era una respetada retratista. Sin embargo, ella opta por inmortalizarse como una madre que abraza tiernamente a su pequeña. Sitúa las figuras sobre un fondo liso y ligeramente iluminado, mientras que ambas dirigen su mirada directamente al espectador. La obra muestra su habilidad para representar texturas de tejidos, piel y pelo con un estilo seguro, ligero y natural. A pesar de que su paleta tonal es más bien rococó, su modo de aplicar la pintura y los contornos lisos y difuminados pertenecen indudablemente al neoclasicismo. ¿Y tú, conoces más mujeres artistas desde el Renacimiento al neoclasicismo que te gustaría destacar? Déjalo en la caja de comentarios. Y con esto terminamos el episodio de hoy, espero que te haya gustado mucho y te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, nos encontrarás en Instagram como Artemisión Blog, también en TikTok como artemisión.es y por supuesto te invito a que leas nuestro blog titulado artemisión.es, donde también encontrarás mucho material sobre arte, religiones y turismo cultural. Dicho lo cual, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio.